La reciente y efusiva reconciliación entre Javier Milei y el Papa Francisco con el viaje del presidente argentino a Roma y su encuentro en el Vaticano tuvo demasiada brevedad, no duró casi nada esa reconciliación y tuvo una forma choqueante de llegar a su fin. Un mensaje del Papa en el cual expone con claridad meridiana las diferencias oceánicas entre su visión y lo que considera la visión de la Iglesia y las visiones que Javier Milei tiene sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el rol del Estado. Casi que ese mensaje del Papa a magistrados argentinos fue una contundente muestra de las diferencias gigantescas entre una concepción y la otra. Y la respuesta por parte de Javier Milei fue una fría y tajante señal de que sí existen esas diferencias. Si se quiere, fue más explícito el Papa Francisco que el agresivo, el normalmente agresivo Javier Milei. Anteriormente, en lo que había generado una grieta que parecía insaltable entre ambos, fue del lado de Milei donde estuvo toda la agresividad. Lo trató de imbécil, lo acusó, lo señaló como comunista, lo acusó de aliado a regímenes comunistas asesinos, lo acusó de representante del maligno, o lo describió como un representante del maligno. Nada de tal ferocidad había dicho Jorge Bergoglio en contra de Javier Milei. Nunca se había expresado en términos tan inmensamente agresivos, casi feroces. Pero luego vino esa reconciliación con el paso de Milei por el Vaticano, ese abrazo efusivo, ¿no? Y que duró tan poco tiempo la reconciliación. ¿Qué es lo que debe sorprendernos? Esta muestra de distanciamiento o esta marca de diferencias que son oceánicas, diferencias que son demasiado grandes para que exista algún tipo de sintonía entre ambos, o debía sorprendernos aquella reconciliación efusiva que se escenificó en el Vaticano. Desde mi punto de vista, lo raro fue aquella reconciliación efusiva. Me pareció una escenificación incluso exagerada, y diría de ambas partes. Me parecía que maquillar o tratar de camuflar el enfrentamiento previo, sobre todo de Milei hacia el Papa, necesitaba de escenificaciones casi grotescas, casi caricaturescas. Por lo tanto, esta señal de la diferencia, de la distancia entre uno y otro, que se parece a un final abrupto de la reconciliación, a pesar de que hace tan poco tiempo de ella, es más natural y, si se quiere, más lógica que esa efusiva reconciliación escenificada en el Vaticano. ¿Por qué digo que más lógica? Bueno, porque las diferencias están a la vista y no son diferencias políticas, son diferencias en la concepción, en la cosmovisión, en la forma de entender la sociedad a partir del rol que se considera debe tener el Estado, a partir del significado de conceptos como, por ejemplo, justicia social. Un presidente, un economista que se define como anarco-liberal, está expresando una posición que está incluso más allá de la libertad de mercado. El anarcocapitalismo, la filosofía
de Murray Rothbard, que es uno de los teóricos económicos a los que idolatra Javier Milei, incursiona en el terreno de la sociedad de mercado, o sea, ya no la economía de mercado, donde los productos mercadeables son productos. En la sociedad de mercado todo es mercadeable, incluidos los órganos del cuerpo humano, los niños, los ríos, las montañas, todo es mercadeable. Para la cosmovisión de la Iglesia, y diría casi desde siempre, la justicia social tiene un peso muy, muy grande. Desde la concepción desde la doctrina social de la Iglesia, a la que adhiere con cierto fervor este Papa, desde la doctrina social de la Iglesia, ya el liberalismo era cuestionable. La doctrina social de la Iglesia tiene más vale una mirada hacia las concepciones de comunidades y representaciones corporativas del pasado medieval, más que de lo que propone la visión liberal desde las revoluciones atlantistas o desde el pensamiento de John Locke, Adam Smith, David Ricardo en adelante, ¿no? El individualismo que aparece reivindicado en el pensamiento liberal, en la filosofía liberal, y que se va a expresar económicamente de algún modo también en la libertad de mercado, de por sí está bastante a contramano de la mirada más medieval de la Iglesia y su doctrina social. La doctrina social de la Iglesia le otorga al concepto justicia social, por ejemplo, una importancia inmensa, mientras que desde el anarcocapitalismo, desde la posición libertaria, la justicia social es un mal deleznable, y así lo ha expresado explícitamente en un sinfín de oportunidades el actual presidente argentino. Por tanto, ¿cómo podían conciliarse de algún modo dos visiones tan absolutamente opuestas? Si la Iglesia, repito, de por sí está a contramano en alguna medida importante de la filosofía liberal y de la economía liberal, que llega hasta la libertad de mercado, el ultraliberalismo, que es el anarcocapitalismo, que incluso desde mi punto de vista es más ultraconservador que liberal, ya directamente tiene un enfrentamiento irreconciliable con la doctrina social de la Iglesia. Y este Papa, si bien en sus tiempos de cardenal, o sea, antes de ser Papa, siempre fue teológicamente conservador, pero en lo social yo lo defino como, yo siempre la llamé la Iglesia con los pies en el barro, ¿no? La Iglesia cercana a los pobres, la Iglesia que prioriza la relación con los pobres. Esa Iglesia no es la teología de la liberación. El cardenal Jorge Bergoglio, el obispo, el sacerdote Jorge Bergoglio, no perteneció a la teología de la liberación, no estaba en la misma senda de Monseñor Elder Cámara, por ejemplo, al que llamaban el obispo rojo de Bahía, que fue uno de los grandes exponentes, junto con Leonardo Boff, de lo que fue la teología de lo que se llama teología de la liberación. No estaba en esa vereda el cardenal Bergoglio, ni el obispo Bergoglio, ni el sacerdote Bergoglio, pero pertenecía a la Iglesia de contacto estrecho con los pobres, ¿no? Diría, estaba cerca de lo que representaba el obispo Angelelli. Angelelli tampoco estaba en la teología de la liberación y tampoco estaba en las doctrinas más vanguardistas en el terreno teológico. Era más vale conservador, igual que el Papa Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, ¿no? Sin embargo, tenían una actitud hacia la pobreza y entendían al cristianismo en un vínculo estrecho de solidaridad
y compasión con los sectores más débiles en todos los sentidos de la sociedad. Eso era Bergoglio. Bueno, el pensamiento en el que encuadra Javier Milei está en una vereda infinitamente distante. Yo no estoy calificando a una u a otra visión, simplemente estoy describiendo la distancia entre una y otra visión. Y a eso se sumó las expresiones numerosas en las que Javier Milei de algún modo trasuntó cercanía con el lefebrismo. El lefebrismo es la corriente interna de la Iglesia que lideraba Marcel Lefebvre, que se constituyó a partir de las posiciones de Marcel Lefebvre, un obispo anticonciliar, a pesar que participó en el Concilio Vaticano II, pero él defendiendo los ritos tridentinos, la misa en latín, defendiendo las posiciones más recalcitrantes, ¿no? Era un espíritu medieval, él quería agarrar la Iglesia y volver a ponerla en la Edad Media. Eso era Marcel Lefebvre. Y Marcel Lefebvre atacó violentamente, con una agresividad absoluta, al Papa Juan XXIII, a su sucesor Giovanni Montini, el Papa Pablo VI, al sucesor de su sucesor, Albino Luciani, el que solo duró 30 días porque murió misteriosamente, y también al sucesor del sucesor, o sea, al polaco Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. A todos descalificó de maneras brutales y oscuras Monseñor Lefebvre, y en esa vía siguieron los lefebristas. A este papa los lefebristas lo odian porque desde que dejó de ser el cardenal Bergoglio para convertirse en el Papa Francisco también se operó una transformación en su posición frente a la teología y pasó del conservadurismo teológico a posiciones mucho más abiertas y por ende mucho más enfrentadas con el lefebrismo y con las posiciones más medievales del clero o de la curia romana. Cuando Milei lo llama el representante del maligno, está expresando una posición, una fraseología lefebrista, una terminología lefebrista. El representante del maligno, una acusación oscurantista. Esa fue una de las señales en la que Javier Milei mostró que así como en su abrazo a las teorías económicas se va al extremo, a las más ultras, a las que están más allá del liberalismo, desde mi punto de vista no son liberales, son ultraconservadoras. En el judaísmo no abraza el judaísmo en su conjunto, se identifica con los ultraortodoxos, por caso con esa comunidad a la que se llama Lubavitch, por su lugar de origen en Rusia y en Ucrania, ¿no? Y en el catolicismo dio señales de cercanía con el lefebrismo, lo que dentro de la Iglesia está en las antípodas y casi diría en una guerra abierta con la posición que expresa este Papa y que antes de este Papa expresaron todos los demás hasta Juan XXIII. Por eso creo que es más natural y más lógico este distanciamiento que aquella sobreactuada y escenificada reconciliación del paso de Milei por el Vaticano.